93. Tercera lección a los discípulos en Nazaret, en el huerto de la casa. Palabras de consuelo a Judas de Alfeo. Jesús sale al huerto, que aparece todo lavado por el temporal de la tarde anterior, y ve a su madre inclinada hacia unas plantitas. Va donde ella y la saluda. Qué dulce es su beso. Jesús la ciñe los hombros con el brazo izquierdo, la acerca hacia sí y la besa en la frente, en el límite del pelo. Luego se inclina para que su madre lo bese en la mejilla. Pero lo que completa la delicadeza es la mirada que acompaña al beso. La de Jesús, toda amor, dentro de lo que tiene de majestuosa y protectora. La de María, toda veneración, aun siendo toda amor. Cuando se besan así, parece como si el mayor fuera Jesús y ella fuera la hija jovencita que, de su padre o de su hermano mucho mayor que ella, recibe el beso de la mañana. ¿Han dañado tus flores el granizo de ayer por la tarde y el viento de la noche? Pregunta Jesús. No, maestro, responde, antes que María, la voz un poco ronca de Pedro, lo único que ha sucedido es que han quedado muy desordenadas sus ramas. Jesús levanta la cabeza y ve a Simón Pedro, que lleva solo la túnica corta, trabajando en enderezar algunas ramas curvadas en lo alto de la higuera. Ya trabajando. Los pescadores dormimos como los peces. A todas horas, en cualquier sitio, pero solo el tiempo que nos dejan descansar. Y uno se acostumbra. Esta mañana he oído chirriar la puerta, al alba, y me he dicho: Simón, ella ya está levantada. Venga. Rápido. Ve a ayudarle con tus rudas manos. Pensaba que ella había estado preocupada por sus flores durante esta noche llena de viento. Y no me he equivocado. Conozco a las mujeres. Mi mujer también, cuando hay tormenta, da vueltas en la cama como un pez en la red, y piensa en sus plantas, pobrecilla. Alguna vez le digo: estoy seguro de que das menos vueltas cuando tu Simón está en el lago a merced de las olas como una pequeña ramita. Pero soy injusto, porque es una buena esposa. No se diría que su madre, bien. Cállate, Pedro, esto no viene a cuento. No es correcto murmurar y dar a conocer imprudentemente lo que es bueno callar. ¿Ves, maestro, cómo también en mi cabeza de asno ha entrado tu palabra? Jesús responde riendo. Tú te lo dices todo. A mí no me queda más que aprobar y admirar tu sabiduría de arboricultor. Ya ha atado todos los sarmientos que se habían soltado, ha apuntalado ese peral que está sobrecargado, y ha pasado esas cuerdas bajo aquel granado que ha crecido solo por una parte, observa María. Sí, parece un viejo fariseo. Solo pende hacia donde le interesa. Yo lo he trabajado como si de una vela se tratara, y le he dicho: ¿no sabes que lo justo está en el medio? Ven aquí, cabezón. Si no, te rompes por exceso de peso. Ahora me he metido con esta higuera, aunque es por egoísmo. Pienso en el hambre de todos. Higos frescos y pan caliente. Ni siquiera Antipas tiene una comida tan buena. Pero hay que ir con cuidado, porque la higuera tiene ramas tan tiernas como el corazón de una jovencita cuando dice su primera palabra de amor. Y yo peso, y los higos mejores están arriba. Con estos primeros rayos de sol se han secado ya. Deben ser una delicia. Tú, muchacho. No estés solo mirándome. Despierta. Dame ese cesto. Juan, que ha salido del taller, obedece y trepa a la gruesa higuera. Cuando los dos pescadores bajan, ya han salido también del taller Simón Celote, José y Judas Iscariote. No veo a los otros. María trae pan fresco, pequeños panes oscuros y redondeados, y Pedro, con su navaja, los abre, y sobre ellos abre los higos. Ofrece primero a Jesús, luego a María y a los demás. Comen con gusto en el huerto refrescado, transido de hermosura bajo el sol de una mañana serena, serena incluso por la reciente lluvia que ha limpiado la atmósfera. Pedro dice: es viernes, maestro, mañana es sábado, no has descubierto nada nuevo, observa Judas Iscariote. No, pero el maestro sabe lo que quiero decir, lo sé. Esta tarde iremos al lago, donde has dejado la barca, y navegaremos hacia Cafarnaúm. Mañana hablaré allí. Se le ve muy contento a Pedro. Entran en grupo Tomás, Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé y Judas Tadeo, los cuales han pasado la noche en otro lugar. Se saludan. Jesús dice: quedémonos aquí juntos. Así habrá un nuevo discípulo.
mamá, ven. Se sientan, en una piedra, en una banqueta, haciendo un círculo en torno a Jesús, quien a su vez se ha sentado en el banco de piedra que está contra la casa, y tiene a su lado a su madre y a los pies a Juan, que ha elegido sentarse en el suelo con tal de estar cerca. Jesús habla, despacio y con majestuosidad, como siempre. ¿A qué compararé la formación apostólica? A la naturaleza que nos circunda. Podéis ver cómo la tierra en invierno parece muerta, pero dentro de ella actúan las semillas, y las linfas se nutren de humores, depositándolos en las frondas subterráneas, así podría llamar a las raíces, para luego disponer de ellos en gran abundancia para las frondas superiores, llegado el tiempo de florecer. Vosotros también sois comparables a esta tierra invernal, árida, desnuda, fea. Pero sobre vosotros ha pasado el sembrador y ha echado una semilla. Por vosotros ha pasado el cultivador y ha cavado alrededor de vuestro tronco, plantado en la tierra dura, duro y áspero como ella, para que a las raíces les llegase el sustento de humores de las nubes y del aire, y así se fortaleciera el tronco con este alimento para futuro fruto. Y vosotros habéis acogido la semilla y aceptado la remoción de la tierra, porque tenéis la buena voluntad de fructificar en el trabajo de Dios. Compararé también la formación apostólica a la tormenta de ayer, que azotó y plegó, aparentemente con inútil violencia. Mirad, sin embargo, el bien que ha producido. Hoy la atmósfera está más pura, nueva, sin polvo, sin ese calor sofocante. El sol es el mismo de ayer, pero sin ese ardor que asemejaba a fiebre. Hoy llega hasta nosotros a través de estratos purificados y frescos. Las hierbas, las plantas, se sienten aliviadas como los hombres, porque la limpieza, la serenidad, son cosas que alegran. También las discordias sirven para llegar a un más exacto conocimiento y a una clarificación. Si no, serían solo maldad. ¿Y qué son las discordias sino las tormentas provocadas por nubes de distinta especie? Y estas nubes no se acumulan poco a poco en los corazones con los malhumores inútiles, con los pequeños celos, con las oscuras soberbias. Luego viene el viento de la gracia y las une para que descarguen todos sus malos humores y vuelva el tiempo sereno. También es semejante la formación apostólica al trabajo que Pedro estaba haciendo esta mañana para alegrar a mi madre. Es enderezar, atar, sostener o soltar, según las tendencias y las necesidades, para hacer de vosotros hombres fuertes al servicio de Dios. Enderezar las ideas equivocadas, atar los arranques carnales, sostener las debilidades, cortar si es necesario las tendencias, desligar las esclavitudes y las timideces. Vosotros tenéis que ser libres y fuertes, como águilas que, dejado el pico nativo, son solo del vuelo cada vez más alto. El servicio a Dios es el vuelo, las afecciones son el pico. Uno de vosotros hoy está triste porque su padre declina hacia la muerte, y declina hacia ella con el corazón cerrado a la verdad y al hijo suyo que la sigue. No solo cerrado, sino hostil. Aún no le ha dicho el injusto vete, de que ayer hablaba, autoproclamándose por encima de Dios, pero su corazón cerrado y sus labios sigilados no son todavía capaces de decir tampoco. Sigue la voz que te llama. No pretenderían, ni el Hijo ni quien os habla, oír decir de esos labios. Ven, y contigo venga el Maestro. Bendito sea Dios por haber elegido en mi casa un siervo suyo, creando así un parentesco más excelso que la sangre con el verbo del Señor. Pero al menos yo, por su bien, y su Hijo por un motivo aún más complejo, querríamos oírle palabras no enemigas. No llores, hijo. Sepa que en mí no hay ni rencor ni desdén hacia su padre, sino solo piedad. He venido, y me he detenido un tiempo, aun conociendo la inutilidad de mi permanencia, para que un día este hijo no me dijera, ¿por qué no viniste? He venido para persuadirle de que todo es inútil cuando el corazón se encierra en el rencor. He venido también para confortar a una buena mujer que sufre por esta escisión de la familia, como incisión de cuchillo que le separase haces de fibras. Pero, tanto este hijo como esta buena mujer, persuádanse de que en mí no responde el rencor al rencor. Yo respeto la honestidad del creyente anciano, fiel, aunque tenga una fe desviada, a lo que ha sido su religión hasta esta hora. En Israel hay muchos así, por eso os digo, me aceptarán más los paganos que los hijos de Abraham. La humanidad ha corrompido la imagen del Salvador, rebajando su realeza sobrenatural al nivel de una pobre idea de soberanía humana.
Yo tengo que hendir la dura corteza del hebraísmo, penetrar, herir para llegar al fondo, y llevar al alma misma de tal hebraísmo la fecundación de la nueva ley. Sí, verdaderamente Israel, crecido en torno al núcleo vital de la ley del Sinaí, se ha hecho símil a un monstruoso fruto, de pulpa en estratos cada vez más fibrosos y duros, externamente protegidos por una cáscara que no solo es impenetrable, sino que además impide, tenacísima, la expulsión del germen. El Eterno juzga que ha llegado el momento de que yo cree la nueva planta de la fe en el Dios uno y trino. Yo, para permitir que la voluntad de Dios se cumpla y que el hebraísmo pase a ser cristianismo, debo mellar, perforar, penetrar, abrir camino hasta el núcleo, y darle calor con mi amor, para que resurja y sea grande, germine, crezca, 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 venga a ser la vigorosa planta del cristianismo, religión perfecta, eterna, divina. En verdad os digo que el hebraísmo solo será perforable en la proporción de 1 a 100. Por tanto, no reputo reprobo a este israelita que no me acepta y que no quisiera darme a su hijo. Por eso le digo al hijo, no llores por la carne y la sangre que sufren sintiéndose rechazados por la carne y la sangre que las engendraron. Por eso digo, no llores tampoco por el espíritu. Tu sufrimiento actúa, más que cualquier otra cosa, en favor del espíritu tuyo y del suyo, de este Padre tuyo que ni comprende ni ve. Y digo también, no te crees remordimientos por ser más de Dios que de tu Padre. Os digo a todos vosotros, Dios es más que el Padre, que la Madre, que los hermanos. Yo he venido a unir la carne y la sangre según el Espíritu y el cielo, no según la tierra. Por ello debo desunir las carnes y las sangres para tomar conmigo a los espíritus aptos para el cielo ya desde esta tierra, para tomar a los siervos del cielo. Por ello he venido a llamar a los fuertes, a hacerlos aún más fuertes porque de fuertes está hecho mi ejército de mansos. Mansos para con los hermanos, fuertes respecto al propio yo y el yo de la sangre familiar. No llores, primo. Tu dolor, te lo aseguro, actúa ante Dios, en favor de tu padre y de tus hermanos, más que cualquier palabra, no solo tuya, sino incluso mía. No entra la palabra allí donde el prejuicio crea una barrera. Créelo. Pero la gracia entra, y el sacrificio es imán de gracia. En verdad os digo que cuando yo llamo para ir a Dios, no hay obediencia más alta. Y es necesario cumplirla sin detenerse a calcular cuánto y cómo reaccionarán los demás ante vuestro ir hacia Dios. Ni siquiera detenerse para enterrar al propio Padre. Seréis premiados por este heroísmo, y el premio será no solo para vosotros, sino también para aquellos de quienes, con un grito del corazón, os separáis, y cuya palabra frecuentemente os hiere más de lo que hiere una bofetada, porque os acusa de ser hijos ingratos, y os maldice, en su egoísmo, como rebeldes. No. No rebeldes, santos. Los primeros enemigos de los llamados son los familiares. Pero, entre amor y amor, hay que saber distinguir y amar sobrenaturalmente. O sea, amar más al dueño de lo sobrenatural que a los siervos de ese dueño. Amar a los parientes en Dios, y no, por el contrario, amarlos más que a Dios. Jesús calla y se levanta, yendo donde su primo, el cual, con la cabeza baja, apenas logra contener el llanto. Lo acaricia. Judas, yo he dejado a mi madre para seguir mi misión. Que ello te disuelva toda duda sobre la honestidad de tu forma de actuar. Si no hubiera sido un acto bueno, lo habría hecho yo respecto a mi madre, teniendo en cuenta, sobre todo, que no tiene a nadie aparte de mí. Judas se pasa la mano de Jesús por el rostro y asiente con la cabeza, pero no puede decir nada más. Vamos nosotros dos, solos, como cuando éramos niños y Alfeo pensaba que yo era el más juicioso entre los muchachos de Nazaret. Vamos a llevarle al anciano estos hermosos racimos de uva de oro. Que no crea que me olvido de él y que soy enemigo suyo. También tu padre y Santiago se alegrarán. Le diré que mañana estaré en Cafarnaúm y que su hijo queda todo para él. Ya sabes, los viejos son como los niños. Son celosos y sospechan siempre que se los olvida. Hay que compadecerlos. Jesús desaparece de la escena dejando en el huerto a los discípulos enmudecidos por la revelación de un dolor y de una incompatibilidad entre un padre y un hijo por causa de él. María, suspirando apenada, vuelve de acompañar a Jesús hasta la puerta. Todo termina. 94. Curación de la beldad de Corazín. Jesús habla en la sinagoga de Cafarnaúm.
Jesús sale de la casa de la suegra de Pedro junto con sus discípulos a excepción de Judas Tadeo. El primero que lo ve es un muchacho, el cual lo dice incluso a quien no desea saberlo. Jesús va a la orilla del lago y se sienta en el borde de la barca de Pedro. Se ve inmediatamente rodeado de gente de la ciudad que lo acoge en modo festivo, por haber vuelto, y le hace 1000 preguntas, a las que Jesús responde con su insuperable paciencia, sonriente y calmo, como si todo ese vocerío fuera una armonía celeste. Viene también el arquisinagogo. Jesús se levanta para saludarlo. Es un recíproco saludo lleno de respeto oriental. Maestro, ¿puedo esperar que vengas para la instrucción al pueblo? Sin duda, si tú y el pueblo lo deseáis. Lo hemos deseado durante todo este tiempo. Ellos te lo pueden decir. El pueblo, efectivamente, asiente con nuevos gritos. Si es así, iré durante el crepúsculo. Ahora marchaos todos. Tengo que ir a ver a una persona que está deseosa de mí. La gente se aleja a regañadientes, mientras Jesús, Pedro y Andrés emprenden la travesía por el lago. Los otros discípulos se quedan en la orilla. La barca navega a vela por un breve espacio. Luego los dos pescadores la dirigen hacia una pequeña ensenada, entre dos bajas colinas que originalmente parecen haber sido una sola. La ensenada está hundida en el centro por erosión de aguas o por movimiento telúrico, y forma un minúsculo fiordo que, no es noruego, no tiene abetos, sino solo despeinados olivos, nacidos quién sabe cómo en esas paredes escarpadas, entre peñas desmoronadas y cortantes rocas salientes, olivos que entrelazan sus frondas, retorcidas por los vientos del lago, que aquí deben actuar no poco, hasta formar como un techo bajo el cual espumea un pequeño torrente caprichoso, todo rumor porque es todo cascadas, todo espuma porque cae de metro en metro. Pero en realidad es un verdadero enanito comparado con otros cursos de agua. Andrés salta al agua para arrastrar la barca lo más posible contra la orilla y atarla a un tronco, mientras Pedro ata la vela y asegura una tabla como puente para Jesús. No obstante dice, te aconsejo descalzarte, quitarte la túnica y hacer como nosotros. Ese loco, y señala al riachuelo, agita enormemente el agua del lago y con ese balanceo el puente no está seguro. Jesús obedece sin discutir. En tierra calzan de nuevo las sandalias. Jesús se pone también la túnica. Los otros dos permanecen con las prendas cortas de debajo, que son oscuras. ¿Dónde está? Pregunta Jesús. Se habrá adentrado en la espesura al oír voces. Ya sabes, con lo que tiene encima y con su pasado, llámala. Pedro grita fuerte. Soy el discípulo del rabí de Cafarnaúm. Está aquí el rabí. Ven fuera. Nadie da señales de vida. No se fía, explica Andrés, un día hubo quien la llamó diciendo, ven, que hay comida, y luego le tiró piedras. Nosotros la vimos entonces por primera vez, porque, yo al menos, no me la recordaba cuando era la beldad de Corazín. ¿Y qué hicisteis entonces? Le arrojamos un pan y algo de pescado y un trapo, un pedazo de vela rota que teníamos para secarnos, porque estaba desnuda. Luego huimos para no contaminarnos. ¿Cómo es que volvisteis entonces? Maestro, tú estabas fuera y nosotros pensábamos qué podíamos hacer para darte a conocer cada vez más. Pensamos en todos los enfermos, en todos los ciegos, lisiados, mudos, y también en ella. Dijimos, probemos. Ya sabes, muchos, por culpa nuestra claro, nos han considerado locos y no nos han querido escuchar. Otros, por el contrario, nos han creído. A ella le he hablado yo en persona. He venido solo con la barca durante varias noches de luna. La llamaba, le decía. Encima de la piedra, al pie del olivo, hay pan y pescado. Ven sin miedo, y me marchaba. Ella yo creo que debía esperar a verme desaparecer para venir, porque nunca la veía. La sexta vez la vi en pie sobre la orilla, exactamente ahí donde estás tú. Me estaba esperando, qué horror. No me eché a correr porque pensé en ti, dijo. ¿Quién eres? ¿Por qué esta piedad? Dije. Porque soy discípulo de la piedad. ¿Quién es? Es Jesús de Galilea. Y os enseña a tener piedad de nosotros. De todos. ¿Sabes quién soy? Eres la beldad de Corazín. Ahora, la leprosa. Y para mí también hay piedad.
Él dice que su piedad llega a todos, y nosotros, para ser como Él, la debemos tener con todos. Al llegar a este punto, maestro, la leprosa blasfemó sin querer. Dijo. Entonces también él debe haber sido un gran pecador. Le dije. No. Es el Mesías, el Santo de Dios. Habría querido decirle. Maldita seas por tu lengua, pero no dije sino eso porque me hice este razonamiento. Destruida como está, no puede pensar en la misericordia divina. Entonces se echó a llorar y dijo. Si es el santo, no puede tener piedad de la beldad. De la leprosa podría, pero de la beldad no. ¿Y yo qué esperaba? Le pregunté. ¿Qué esperabas, mujer? La curación, volver al mundo, entre los hombres, morir como una mendiga, pero entre los hombres, no como un animal salvaje en una guarida de fieras a las que incluso causo horror. Le dije. ¿Me juras que, si vuelves al mundo, serás honesta? Y ella. Sí. Dios me ha herido justamente, por haber pecado. Estoy arrepentida. Mi alma lleva consigo su expiación, pero aborrece el pecado para siempre. Me pareció entonces que podía prometerle salvación en tu nombre. Me dijo. Vuelve, háblame de él. Que mi alma lo conozca antes que mi ojo. Y venía a hablarle de ti, como sé hacerlo. Y yo vengo a dar la salvación a la primera convertida de mi Andrés porque es Andrés quien ha estado hablando, mientras Pedro ha remontado el torrente, saltando de piedra en piedra y llamando a la leprosa. Al fin ella muestra su hórrido rostro entre las ramas de un olivo. Ve. Se le escapa un grito. Venga, baja. Exclama Pedro, no quiero lapidarte. Allí está el Rabí Jesús. ¿Lo ves? La mujer se deja caer rodando por la pendiente, digo esto por lo deprisa que baja, y llega a los pies de Jesús antes de que Pedro vuelva junto al maestro. Piedad, Señor. ¿Puedes creer que yo te la puedo dar? Sí, porque eres santo y yo estoy arrepentida. Yo soy el pecado, pero tú eres la misericordia. Tu discípulo ha sido el primero que ha tenido misericordia de mí y ha venido a darme pan y fe. Límpiame, Señor. Antes el alma que la carne. Porque soy 3 veces impura, y, si me concedieras una limpieza, una sola, te pido la de mi alma pecadora. Antes de oír tus palabras repetidas por él, yo decía. Curarme para volver entre los hombres. Ahora que sé, digo. Ser perdonada para tener vida eterna. Te concedo perdón. Pero nada más aparte de esto, bendito seas. Viviré en la paz de Dios en mi escondrijo, libre de remordimientos y de temores. No más temor a la muerte, ahora que he sido perdonada. No más miedo a Dios, ahora que tú me has absuelto. Ve al lago y lávate. Estate dentro hasta que te llame. Ella, misérrimo espectro de mujer esquelética, corroída, de cabellera despeinada, dura, canosa, se levanta del suelo y baja y se mete en el agua del lago, con su pingajo de vestido que bien poco cubre. ¿Por qué le has dicho que se lave? Es cierto que su hedor apesta, pero, no comprendo, dice Pedro. Mujer, sal y ven aquí. Coge ese pedazo de tela que está en esa rama, es el trozo de tela usado por Jesús para secarse después del breve paso de la barca a tierra. La mujer obedece y emerge, completamente desnuda, habiendo quedado despojada de su andrajo dentro del agua, para coger el pedazo de tela seco. Pedro, que la estaba mirando, es el primero que grita. Andrés, más huidizo, le había dado la espalda, pero ante el grito de su hermano se vuelve y grita a su vez. La mujer, que tenía los ojos tan fijos en Jesús, que no se ocupaba de nada más, ante esos gritos, ante esas manos que la señalan, se mira, y ve que con su vestido hecho jirones se ha quedado en el lago también su lepra. No se echa a correr, como parecería lógico. Se agacha, acurrucándose en la orilla, llena de vergüenza por su desnudez, emocionada hasta tal punto, que solo se siente capaz de llorar con un lamento largo y extenuado, que es más desgarrador que cualquier grito. Jesús se dirige hacia ella, llega, le echa por encima el pedazo de tela, le acaricia ligeramente la cabeza, le dice. Adiós. Sé buena. Has merecido la gracia por la sinceridad de tu arrepentimiento. Crece en la fe del Cristo, y obedece a la ley de la purificación. La mujer sigue llorando,
Llorando, solo al oír el roce que hace la tabla al meterla Pedro de nuevo en la barca, levanta la cabeza, tiende los brazos y grita: «Gracias, Señor. Gracias, bendito. Oh, bendito, bendito». Jesús le hace un gesto de adiós antes de que la barca vuelva al espolón del pequeño fiordo y desaparezca. Jesús, ahora con todos los discípulos, entra en la sinagoga de Cafarnaún después de recorrer la plaza y la calle que a ella conducen. La noticia del nuevo milagro debe haber corrido ya porque se oye mucho murmullo y muchos comentarios. Justo en el umbral de la puerta de la sinagoga veo al futuro apóstol Mateo. Está ahí, quieto, medio dentro y medio fuera, no sé si avergonzado o disgustado por todas las miradas que le lanzan, o incluso por algún epíteto poco agradable que le dirigen. Dos fariseos togados recogen premeditadamente sus amplios mantos, como si temieran pescarse la peste con solo rozarlos con el vestido de Mateo. Jesús, al entrar, lo mira fijamente durante un instante, y durante un instante se detiene. Mateo se limita a bajar la cabeza. Pedro, apenas traspasada la puerta, le dice en voz baja a Jesús: «¿Sabes quién es ese hombre más enrizado y perfumado que una mujer? Es Mateo, nuestro exactor. ¿A qué viene aquí? Es la primera vez. Quizás no ha encontrado a los compañeros, y sobre todo a las compañeras, con los que pasa el sábado, gastándose en orgías lo que nos chupa en tazas duplicadas y triplicadas, para el fisco y para el vicio». Jesús mira a Pedro tan severamente, que Pedro se pone más colorado que una amapola y baja la cabeza, deteniéndose, de modo que, de primero, pasa a ser último en el grupo apostólico. Jesús está ya en su puesto. Después de los cantos y las oraciones con el pueblo, se vuelve para hablar. El arquisinagogo le pregunta si quiere algún rollo, pero Jesús responde: «No hace falta. Ya tengo el tema». Y comienza. El gran rey de Israel, David de Belén, después de haber pecado lloró, contrito su corazón, gritando a Dios su arrepentimiento y solicitando de Dios perdón. David había tenido el espíritu oscurecido por la niebla del sentido, y esto le había impedido continuar viendo el rostro de Dios y comprender su palabra. El rostro he dicho. En el corazón del hombre hay un punto que se acuerda del rostro de Dios, es el punto más preciado, nuestro Sancta Sanctorum, aquel del cual vienen las santas inspiraciones y las santas decisiones, el que perfuma como un altar, resplandece como una hoguera, canta como sede de serafines. Pero, cuando el pecado produce humo en nosotros, entonces ese punto se entenebrece tanto, que cesa la luz, el perfume, el canto, quedando solo un mal olor de denso humo y un sabor de ceniza. Mas cuando vuelve la luz, porque un siervo de Dios la lleva consigo a quien ha quedado en la oscuridad, he aquí que entonces éste ve su fealdad, su condición inferior, y, horrorizado de sí, exclama como el rey David: «Ten piedad de mí, Señor, según tu gran misericordia. Por tu infinita bondad, lávame de mi pecado», y no dice: «No puedo ser perdonado. Por tanto, insisto en pecar», sino que dice: «Me siento humillado, contrito, sí, pero, te lo suplico, tú que sabes cómo he nacido en la culpa, aspérjame y límpiame, para que vuelva a ser como nieve de las cimas». Y dice: «Mi holocausto no consistirá en carneros y bueyes, sino en la verdadera contrición del corazón, porque sé que es esto lo que quieres de nosotros y no lo desprecias». Esto decía David después del pecado, y después de que el siervo del Señor, Natán, le hubiera movido a arrepentirse. Con mayor razón los pecadores deben decir esto ahora que el Señor no les manda un siervo suyo, sino al Redentor mismo, su Verbo, el cual, justo y dominador no solo de los hombres sino también del cielo y del abismo, ha surgido en medio de su pueblo como la luz de la aurora que brilla sin nubes cuando el sol sale por la mañana. Ya habéis leído cómo el hombre, en manos de Satanás, es más débil que un tísico moribundo, aunque primero fuera el fuerte. Sabéis cómo Sansón quedó reducido a nada tras haber cedido al sentido. Quiero que conozcáis la lección de Sansón, hijo de Manoé, destinado a vencer a los filisteos, opresores de Israel. Condición primera para ser tal era que desde su concepción fuera mantenido virgen de lo que estimula el sentido bajo y une en connubio las entrañas del hombre con carnes impuras, o sea, vino y sidra y carnes grasas, que encienden en los costados un fuego impuro. Condición segunda: que para ser el libertador fuera consagrado al Señor desde su infancia, y permaneciese tal con continuo nazireato.
Consagrado es aquel que no solo externamente sino también internamente se conserva santo. Entonces Dios está con él. Pero la carne es carne y Satanás es tentación. Y la tentación toma como instrumento, para combatir a Dios en un corazón y en sus santos decretos, la carne que excita al hombre. La mujer. He aquí que entonces tiembla la fuerza del fuerte y viene a ser un ser débil que despilfarra el don que Dios le ha dado. Escuchad. Sansón fue atado con 7 cuerdas de nervios frescos, con 7 cuerdas nuevas, fue fijado al suelo con 7 trenzas de sus cabellos. Y él siempre había vencido. Pero no se tienta en vano al Señor, ni siquiera en su bondad. No es lícito. Él perdona una y otra vez, pero, para continuar perdonando exige la voluntad de abandonar el pecado. Necio quien dice, Señor, perdón. Y luego no evita lo que le induce a un continuo pecado. Sansón, 3 veces victorioso, no evita a Dalila, el sentido, el pecado, y, completamente harto, dice el libro, y habiendo decaído de ánimo, dice el libro, develó el secreto. Mi fuerza está en mis 7 trenzas. No hay ninguno entre vosotros que, cansado, con el gran cansancio del pecado, sienta que pierde el ánimo, porque nada abate como la mala conciencia, y esté para entregarse vencido al enemigo. No, quien quiera que seas, no lo hagas. Sansón dio a la tentación el secreto de someter sus 7 virtudes. Las 7 simbólicas trenzas, sus virtudes, o sea, su fidelidad de Nazareo. Se durmió, cansado, sobre el seno de la mujer, y fue vencido. Ciego, esclavo, incapaz, por haber negado la fidelidad a su voto. Y no volvió a ser el fuerte, el libertador, sino cuando en el dolor de un arrepentimiento verdadero encontró de nuevo su fuerza, arrepentimiento, paciencia, constancia, heroísmo, y yo os prometo, oh pecadores, que seréis los libertadores de vosotros mismos. En verdad os digo que ningún bautismo vale, ni ningún rito sirve, si no hay arrepentimiento y voluntad de renunciar al pecado. En verdad os digo que no hay pecador tan pecador que no pueda hacer renacer con su llanto las virtudes que el pecado le ha arrancado de su corazón. Hoy una mujer, una culpable de Israel, castigada por Dios por su pecado, ha obtenido misericordia por su arrepentimiento. He dicho misericordia. Menos misericordia obtendrán aquellos que hacia ella no la tuvieron, y se ensañaron sin piedad con esta mujer que ya había sido castigada. Estos no tenían lepra de culpa en sí mismos. Que cada cual se examine, y tenga piedad para obtener piedad. Yo os tiendo la mano por esta arrepentida que vuelve con los vivos después de una segregación de muerte. Simón de Jonás, no yo, retirará el óvulo por la arrepentida que, en el umbral de la muerte, vuelve a la vida verdadera. Y no murmuréis, vosotros, los grandes. No murmuréis. Yo no estaba cuando ella era la verdad, pero vosotros sí estabais. Y no quiero decir más. ¿Nos acusas de haber sido sus amantes? Uno de los 2 viejos. Que cada cual se ponga frente a su corazón y a sus acciones. Yo no acuso, hablo en nombre de la justicia. Vamos, Jesús sale con los suyos. Pero a Judas lo paran los 2 que parecen conocerlo bastante. Oigo que dicen. Tú también estás con él. ¿Es santo realmente? Judas Iscariote salta con una de esas reacciones suyas que desorientan. Os deseo que lleguéis al menos a entender su santidad. Sí, pero ha curado en sábado. No. Ha perdonado en sábado. ¿Y qué día más apto para el perdón que el sábado? ¿No me dais nada para la redimida? No damos nuestro dinero a las meretrices, es dinero ofrecido al templo santo. Judas se ríe irreverentemente y los deja plantados. Llega hasta donde el maestro cuando está entrando de nuevo en la casa de Pedro, el cual le está diciendo: mira, el pequeño Santiago, nada más salir de la sinagoga, me ha dado hoy 2 bolsas en vez de una. Como siempre por encargo de ese desconocido. ¿Quién es, maestro? Tú lo sabes, dímelo. Jesús sonríe. Te lo diré cuando hayas aprendido a no murmurar de nadie. Y todo termina. 95. Santiago de Alfeo recibido como discípulo. Jesús habla junto al banco de Mateo. Mañana de mercado en Cafarnaúm. La plaza está llena de vendedores de los más diversos tipos de mercancías. Jesús, que llega a este lugar desde el lago, ve que vienen a su encuentro sus primos Judas y Santiago.
Acelera el paso en dirección a ellos y, después de abrazarlos con afecto, pregunta premuroso. ¿Vuestro padre? ¿Qué ha sucedido? Nada nuevo respecto a su vida, responde Judas. ¿Por qué has venido, entonces? Te había dicho. Quédate allí. Judas baja la cabeza y calla. Ahora es Santiago quien no se contiene. Por culpa mía él no te ha obedecido. Sí, por culpa mía. Pero es que no he podido soportar más. Todos en contra. ¿Y, por qué? ¿Hago mal, acaso, en amarte? ¿Acaso hacemos mal? Hasta ahora me había frenado un escrúpulo de estar actuando mal. Pero ahora que sé las cosas, ahora que tú has dicho que ni siquiera el Padre está por encima de Dios, no he aguantado más. He tratado verdaderamente de ser respetuoso, de hacer comprender las razones, de enderezar las ideas. He dicho, ¿por qué combatís contra mí? Si es el profeta, si es el Mesías, ¿por qué queréis que el mundo diga? Su familia fue enemiga suya. Entre los que lo seguían ella faltó. ¿Por qué, si es el infeliz que vosotros decís, no debemos, nosotros los de la familia, estarle cercanos en su demencia, con el fin de impedir que sea nociva no solo para él sino también para nosotros? Oh. Jesús, yo hablaba así para razonar humanamente, como razonaban ellos. Tú sabes, efectivamente, que ni yo ni Judas te creemos demente. Sabes que en ti vemos al Santo de Dios. Que hemos dirigido siempre nuestra mirada a ti como a nuestra estrella mayor. Pero, no han querido entendernos. Ni siquiera han querido seguir escuchándonos. Y entonces yo me he marchado. Ante el dilema oh Jesús o la familia, te he elegido a ti. Aquí estoy, a nada que me aceptes. Si no, seré el más infeliz de los hombres, porque no tendré nada. Ni tu amistad ni el amor de la familia. En esto estamos. Santiago mío, mi pobre Santiago. Habría deseado no verte sufrir así, porque te quiero. Pero si Jesús hombre llora contigo, Jesús verbo se alegra íntimamente por ti. Ven. Estoy seguro de que la alegría de ser portador de Dios a los hombres aumentará de hora en hora tu gozo, hasta llegar al pleno éxtasis en la hora extrema de la tierra y en la eterna del cielo. Jesús se vuelve y llama a sus discípulos, que se habían detenido prudentemente a la distancia de unos metros. Venid, amigos. Mi primo Santiago ahora forma parte de mis íntimos y por tanto es nuestro amigo. Cuánto he deseado esta hora, este día, para él, mi perfecto amigo de infancia, mi buen hermano de juventud. Los discípulos acogen con alegría al nuevo llegado y a Judas, que hacía días que no lo veían. Hemos estado en casa. Te buscábamos. Pero estabas en el lago. Sí, en el lago, durante 2 días con Pedro y los demás. Pedro ha tenido buena pesca. ¿No es cierto? Sí, y ahora, esto me disgusta, tendré que dar muchos didracmas a aquel ladrón, y señala al recaudador Mateo, cuyo banco está asediado por gente que paga la tierra, creo, o las mercancías. Digo yo que todo será proporcionado. Cuanto más pescas, más pagas, pero también ganas más. No, maestro. Si pesco más, gano más. Pero si pesco el doble de peso, ese no es que me haga pagar el doble, sino que me hace pagar el cuádruplo, aprovechado. Pedro. Pues vamos a ir exactamente allí al lado. Deseo hablar. Siempre hay gente junto a aquel banco de recaudación. Hombre claro. Dice Pedro mascullando, gente y maldiciones. Pues bien, yo iré a introducir bendiciones. Quién sabe, a lo mejor entra un poco de honestidad en el recaudador. No, tú tranquilo, que tu palabra no pasará a través de su piel de cocodrilo. Lo veremos. ¿Qué le piensas decir? Directamente, nada. Pero, por mi modo de expresarme, él será también destinatario de mis palabras. ¿Vas a decir que tan ladrón es el salteador de caminos como el que despelleja a los pobres que trabajan para obtener el pan y no mujeres o borracheras? Pedro, ¿quieres hablar tú en vez de mí? No, maestro. No sabría hablar bien. Y con la acritud que tienes dentro, te dañarías a ti y lo dañarías a él. Ya están cercanos al banco de los impuestos. Pedro tiene intención de pagar. Jesús lo detiene y dice: dame las monedas. Hoy pago yo. Pedro lo mira atónito y le da una bolsa de piel, con dinero.
Jesús espera su turno y, cuando se encuentra frente al recaudador, dice: pago por 8 canastas de pescado de Simón de Jonás. Las canastas están allí, a los pies de los peones. Comprueba, si lo crees oportuno. De todas formas, entre hombres honestos debería bastar la palabra, y creo que tú me consideras tal. ¿Cuánto es la tasa? Mateo, que estaba sentado detrás de su banco, en el momento en que Jesús dice creo que tú me consideras tal, se pone en pie. Es bajo y más bien anciano, más o menos como Pedro. Su rostro muestra el cansancio propio de quien se goza la vida. Muestra también Mateo un claro estado de turbación. Primero tiene la cabeza agachada, luego la levanta y mira a Jesús. Y Jesús lo mira fijo, serio, dominándolo con toda su imponente estatura. ¿Cuánto? Repite Jesús después de un poco. No hay tasa para el discípulo del maestro, responde Mateo, y añade en voz más baja. Ruega por mi alma. La llevo en mí, porque recojo a los pecadores. Pero tú, ¿por qué no la cuidas? Dicho esto, Jesús le vuelve la espalda y torna donde Pedro, que se ha quedado de piedra, como también los demás. Bisbiseos, gestos, Jesús se pone junto a un árbol, a unos 10 metros de Mateo, y empieza a hablar. El mundo es comparable a una gran familia, cuyos componentes tienen distintos oficios, todos necesarios. En él hay agricultores, pastores, viñadores, carpinteros, pescadores, albañiles. ¿Quién trabaja la madera o el hierro? ¿Quién escribe? Hay soldados, oficiales destinados a misiones especiales, médicos, sacerdotes, de todo hay. El mundo no podría estar compuesto de una sola categoría. Son todas necesarias, todas santas, si hacen todas lo que deben con honestidad y justicia. Pero, ¿cómo se puede alcanzar esto, si Satanás tienta por tantas partes? Pues pensando en Dios, que ve todas las cosas, incluso las obras más escondidas, y pensando en su ley, que dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, no le hagas lo que no querrías que te hicieran a ti, no robes en ningún modo. Decid, vosotros que me escucháis. Cuando uno muere, ¿acaso se lleva consigo las bolsas de sus dineros? Y aunque fuera tan necio como para querer tenerlas consigo en el sepulcro, ¿puede, acaso, usarlas en la otra vida? No. Sobre la podredumbre de un cuerpo corrompido las monedas se transforman en pedazos de metal corroídos. En cambio, en otro lugar, su alma estaría desnuda, más pobre que el bendito yo, privada de la más insignificante moneda, aunque aquí y en la tumba hubiera dejado muchísimos talentos. Os digo más, escuchad, escuchad. En verdad os digo que teniendo riquezas difícilmente se gana el cielo, antes al contrario, generalmente con ellas se pierde, aunque sean riquezas adquiridas honestamente por herencia o ganadas, porque pocos son los ricos que las saben usar con justicia. ¿Qué hace falta, entonces, para conseguir este cielo bendito, este reposo en el seno del Padre? Hace falta no tener avidez de riquezas. No tener avidez en el sentido de desearlas a toda costa, incluso faltando a la honestidad y al amor. No tener avidez en el sentido de que, teniendo esas riquezas, se amen más que al cielo y al prójimo, negándole caridad al prójimo necesitado. No tener avidez por cuanto las riquezas pueden dar, o sea, mujeres, placeres, rica mesa, vestiduras pomposas, lo cual ofende a quien pasa frío y hambre. Hay, sí, hay una moneda para cambiar las monedas injustas del mundo por divisa que vale en el reino de los cielos, y es la santa astucia de hacer riquezas eternas de las riquezas humanas, a menudo injustas o causa de injusticia. Se trata de ganar con honestidad, devolver lo que se obtuvo injustamente, usar de los bienes con moderación y desapego, sabiéndose separar de ellos, porque antes o después nos dejan. Pensad esto. Mientras que el bien realizado no nos abandona jamás. Todos querríamos ser llamados justos y que nos creyeran tales, ser premiados como tales por Dios. Pero, ¿cómo puede Dios premiar a quien solo tiene nombre de justo, no teniendo las obras? ¿Cómo puede decirte perdono, si ve que el arrepentimiento es solo verbal y que no va acompañado de una verdadera mutación de espíritu? No existe arrepentimiento mientras dura el apetito hacia el objeto por el que se produjo nuestro pecado. Cuando uno, en cambio, se humilla, se mutila del miembro moral de una mala pasión, que puede llamarse mujer o oro, diciendo:
por ti, Señor, no más de esto. Entonces es cuando verdaderamente está arrepentido, y Dios lo acoge diciendo, ven. Te quiero como a un inocente, como a un héroe. Jesús ha acabado. Se marcha sin ni siquiera volverse hacia Mateo, que se había acercado al círculo de quienes escuchaban, desde las primeras palabras. Llegados cerca de la casa de Pedro, su mujer acude a su encuentro para decirle algo. Pero hace señas a Jesús para que se acerque. Está la madre de Judas y Santiago. Quiere hablar contigo, pero no desea ser vista. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos esto. Yo entro en casa como para descansar y todos vosotros vais a distribuir el óvulo a los pobres. Ten también las monedas de la taza condonada. Ve. Jesús dirige a todos un gesto de despedida, mientras Pedro les habla para persuadirlos de que vayan con él. ¿Dónde está la madre, mujer? Pregunta Jesús a la mujer de Pedro. En la terraza, maestro, donde aún hay sombra y frescor. Sube, hay además más libertad que en casa. Jesús sube por la pequeña escalera. En un ángulo, bajo la tupida pérgola de vid, sentada en un pequeño banco colocado junto al pretil, toda vestida de oscuro, muy cubierto el rostro por el velo, está María de Alfeo. Llora bajo, calladamente. Jesús la llama. María. Mi querida tía. Ella levanta un pobre rostro angustiado y tiende las manos. Jesús. Cuánto dolor hay en mi corazón. Jesús está a su lado. La fuerza a permanecer sentada, pero él se queda de pie. No se ha quitado todavía el manto, elegantemente dispuesto en pliegues. Tiene una mano sobre el hombro de su tía, la otra entre las manos de ella. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto llanto? Jesús, me apresuré a salir de casa diciendo, voy a Caná a buscar huevos y vino para el enfermo. Con Alfeo está tu madre, que lo atiende como ella sabe hacer, y estoy tranquila. Pero, en realidad, he venido aquí. He caminado presurosa todas las noches para llegar antes. No puedo más, de todas formas el cansancio no es importante. Lo que verdaderamente me duele es el pesar que tengo en el corazón. Mi Alfeo, mis hijos, pero ¿por qué entre quienes son de la misma sangre hay tanta diferencia? Porque esta diferencia es como las dos piedras de un molino para triturar el corazón de una madre. ¿Están contigo Judas y Santiago? ¿Sí? Entonces ya lo sabías, Jesús. ¿Por qué mi Alfeo no comprende? ¿Por qué muere? ¿Por qué quiere morir así? ¿Y Simón y José? ¿Por qué no están contigo, sino contra ti? No llores, María. Yo no les guardo rencor. Esto se lo he dicho también a Judas. Comprendo y siento compasión. Si es por esto por lo que lloras, no llores más. Por esto, sí, porque te ofenden. Por esto y, además, porque no quiero que mi esposo muera como enemigo tuyo. Dios no lo perdonará, y yo, no lo tendré ya ni siquiera en la otra vida. María está verdaderamente angustiada. Llora con grandes lagrimones sobre la mano izquierda que Jesús le deja sin oponer resistencia. Y María se la besa de vez en cuando, y de vez en cuando alza su pobre rostro lleno de dolor. No, dice Jesús, no. No hables así. Yo perdono. Y si perdono yo, ven, Jesús. Ven a salvarle el alma y el cuerpo, ven. Dicen también, para acusarte, que has arrebatado 2 hijos a un padre que está muriendo, y lo van diciendo por Nazaret, ¿comprendes? Y dicen también, por todas partes hace milagros y en su casa no sabe hacerlos, y se ponen en contra de mí porque te defiendo diciendo, ¿qué puede hacer, si prácticamente lo habéis echado con vuestros reproches? ¿Qué puede hacer si no creéis? Es así, es como has dicho. Si no creéis. ¿Cómo puedo actuar donde no se cree? Tú puedes todo. Yo creo por todos. Ven. Haz un milagro, por tu pobre tía. No puedo, se le ve apenadísimo a Jesús al decir esto. En pie, erguido, apretando contra su pecho la cabeza de María, que sigue llorando, parece como si confesara a la naturaleza serena su impotencia, como si la tomara por testigo de su pena de no poder por decreto eterno. La mujer llora más vehementemente. Escucha, María. Sé buena.
te juro que si pudiera, si hacerlo estuviera bien, lo haría, arrancaría esta gracia al Padre, por ti, mi madre, Judas y Santiago, e incluso, sí, también por Alfeo, por José y Simón. Pero no puedo. Tu corazón está ahora muy afligido y no puedes comprender la justicia de este no poder mío. Te la expreso, pero de todas formas no la entenderás. Cuando llegó la hora del tránsito de mi padre, y tú sabes en qué medida era justo y mi madre lo quería, yo no lo devolví a la vida. No es justo que la familia en que un santo vive esté exenta de las inevitables desventuras de la vida. Si así fuera, yo debería ser eterno sobre la tierra, y en cambio moriré pronto, y María, mi Santa Madre, no podrá arrebatarme a la muerte. No puedo. Lo que puedo hacer, y lo haré, es esto: Jesús se ha sentado y ha puesto la cabeza de su pariente sobre el hombro, esto. Prometerte, por este dolor, la paz a tu Alfeo, asegurarte que no serás separada de él, darte mi palabra de que nuestra familia será reunida en el cielo, compuesta de nuevo para toda la eternidad, y que, mientras yo viva, e incluso después, infundiré mucha paz a mi querida tía, mucha fuerza, hasta hacer de ella una apóstol ante tantas pobres mujeres más fácilmente accesibles a ti, mujer. Serás mi directa amiga en este tiempo de evangelización. La muerte, no llores, la muerte de Alfeo te libera de los deberes conyugales y te eleva a los más sublimes de un místico sacerdocio femenino, muy necesario ante el altar de la gran víctima y entre muchos paganos que doblegarán más su ánimo ante el heroísmo santo de las mujeres discípulas que ante el de los discípulos. Oh, tu nombre, querida tía, será como una llama en el cielo cristiano. No llores más. Ve en paz, fuerte, resignada, santa. Mi madre, ha sido viuda antes que tú, y te consolará como ella sabe hacer. Ven. No quiero que partas sola bajo este sol. Pedro te acompañará con la barca hasta el Jordán y de allí a Nazaret con un asno. Sé buena. Bendíceme, Jesús. Dame fuerza. Sí, te bendigo y te beso, tía bondadosa, y la besa tiernamente, teniéndola aún durante largo tiempo contra su corazón, hasta que la ve calmada. 96. Jesús responde a la acusación de haber curado en sábado a la beldad de Corazín. Jesús está en Betsaida. Habla de pie en la barca en que ha venido, que está casi encallada en la arena de la orilla, atada a una estaca de un pequeño espigón rudimentario. Mucha gente, sentada en semicírculo sobre la arena, lo está escuchando. Jesús acaba de empezar su discurso. En esto veo que me amáis también vosotros los de Cafarnaún, que me habéis seguido dejando negocios y comodidades con tal de oír la palabra que os adoctrina. Sé también que ello, más que el hecho de dejar de lado esos negocios con el consiguiente perjuicio a vuestra bolsa, os acarrea burlas e incluso menoscabo social. Sé que Simón, Elí, Urías y Joaquín se muestran contrarios a mí. Hoy contrarios, mañana enemigos. Y os digo, porque no engaño a nadie, ni quiero engañaros a vosotros, mis fieles amigos, que, para perjudicarme, para proporcionarme dolor, para vencerme aislándome, ellos, los poderosos de Cafarnaún, usarán todos los medios, tanto insinuaciones como amenazas, tanto el escarnio como la calumnia. Todo usará el enemigo común para arrancar almas a Cristo convirtiéndolas en presa propia. Os digo, quien persevere se salvará. Mas os digo también, quien ame más la vida y el bienestar que la salud eterna es libre de marcharse, de dejarme, de ocuparse de la pequeña vida y del transitorio bienestar. Yo no retengo a nadie. El hombre es un ser libre. Yo he venido a liberar aún más al hombre. Liberarlo del pecado, para el espíritu, y de las cadenas. Una religión deformada, opresiva, que no hace sino sofocar bajo ríos de cláusulas, de palabras, de preceptos, la verdadera palabra de Dios, limpia, concisa, luminosa, fácil, santa, perfecta. Mi venida escriba de las conciencias. Yo recojo mi trigo en la era y lo trillo con la doctrina de sacrificio y lo cierno con el cernedor de su propia voluntad. La cascarilla, el sorgo, la besa, la cizaña, volarán ligeros e inútiles, para caer pesados y nocivos y ser alimento de volátiles. En mi granero no entrará sino el trigo selecto, puro, consistente, bueno. El trigo son los santos. Desde hace siglos existe un duelo entre el Eterno y Satanás. Satanás, enorgullecido por su primera victoria sobre el hombre, le dijo a Dios:
tus criaturas serán mías para siempre. Ni siquiera el castigo, ni la ley que quieres darles, nada, las hará capaces de ganarse el cielo, y esta morada tuya, de la cual me expulsaste, a mí, que soy el único inteligente entre los seres creados por ti, esta morada, se te quedará vacía, inútil, triste como todas las cosas inútiles. Y el Eterno respondió al maldito: podrás esto mientras tu veneno, solo, reine en el hombre. Pero yo mandaré a mi verbo y su palabra neutralizará tu veneno, sanará los corazones, los curará de la demencia con que los has manchado o convertido en diablos, y volverán a mí. Como ovejas que, descarriadas, vuelven a encontrar al pastor, volverán a mi redil, y el cielo será poblado. Para ellos lo he hecho. Rechinarán tus horribles dientes de impotente rabia, allí, en tu hórrido reino, prisionero y maldito. Sobre ti los ángeles volcarán la piedra de Dios y la sellarán. Tinieblas y odio os acompañarán a ti y a los tuyos. Los míos tendrán, sin embargo, luz y amor, canto y beatitud, libertad infinita, eterna, sublime. Satanás, con risotada burlesca juró: juro por mi Gehenna que vendré cuando llegue la hora. Omnipresente estaré junto a los evangelizados, y veremos si eres tú el vencedor o lo soy yo. Sí, para cribaros, Satanás os insidia y yo os rodeo. Los contendientes somos dos. Yo y él. Vosotros estáis en el medio. El duelo del amor y el odio, de la sabiduría y la ignorancia, de la bondad y el mal, está sobre vosotros y en torno a vosotros. Yo soy suficiente para repeler los malvados golpes dirigidos a vosotros. Me coloco en medio entre el arma satánica y vuestro ser y acepto ser herido en lugar de vosotros, porque os amo. Pero, en vuestro interior, vosotros debéis repeler, con vuestra voluntad, los golpes, corriendo hacia mí, poniéndoos en mi camino, que es verdad y vida. Quien no anhela el cielo no lo tendrá. Quien no es apto para ser discípulo del Cristo será como cascarilla ligera que el viento del mundo se llevará consigo. Los enemigos del Cristo son semilla nociva que renacerá en el reino satánico. Sé por qué habéis venido, vosotros de Cafarnaúm. Y tengo la conciencia tan libre del pecado que se me atribuye, y en nombre del cual, inexistente, se me murmura a mis espaldas, insinuándoos que oírme y seguirme significa complicidad con el pecador, que no temo dar a conocer la razón de ello a estos de Betsaida. Entre vosotros, habitantes de Betsaida, hay algunos ancianos que no se han olvidado, por distintas razones, de la beldad de Corazín. Hay hombres que pecaron con ella, hay mujeres que por su causa lloraron. Lloraron y, aún no había venido yo a decir: amad a quien os perjudica. Lloraron, para después regocijarse cuando vinieron a saber que la había mordido la podredumbre que rezumaba de sus entrañas impuras hacia afuera de su espléndido cuerpo, figura de aquella lepra más grave que le había roído su alma de adúltera, homicida y meretriz. Adúltera 70 veces 7, con cualquiera, con tal de que tuviese el nombre hombre y tuviese dinero. Homicida 7 veces 7 de sus concepciones ilegítimas. Meretriz solo por vicio, ni siquiera por necesidad. Os comprendo, esposas traicionadas. Comprendo vuestro regocijo, cuando se os dijo: las carnes de la beldad están más fétidas y descompuestas que las de un animal muerto tendido en la cuneta de una vía transitada, presa de cuervos y gusanos. Mas yo os digo: sabed perdonar. Dios ha llevado a cabo vuestra venganza. Luego ha perdonado. Perdonad también vosotras. Yo la he perdonado en vuestro nombre, porque sé que sois buenas, mujeres de Betsaida que me saludáis gritando: bendito sea el Cordero de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Si soy Cordero y me reconocéis como tal, si vengo a estar entre vosotras, yo, Cordero, vosotras debéis transformaros todas en ovejas mansas, incluso aquellas a las que un lejano, ya lejano dolor de esposa traicionada, inviste de instintos como los de una fiera que defiende su guarida. Yo, siendo Cordero, no podría permanecer entre vosotras si os comportarais como tigres hienas. Aquel que viene en el nombre santísimo de Dios a recoger a justos y a pecadores para conducirlos al cielo ha ido también a donde la arrepentida y le ha dicho: queda limpia. Ve. Expía. Esto lo ha hecho en sábado. De esto se me acusa. Acusación oficial. La segunda acusación es el hecho de haberme acercado a una meretriz, una mujer que fue meretriz. En ese momento no era sino un alma que lloraba su pecado.
Pues bien, digo. Lo he hecho y seguiré haciéndolo. Traedme el libro, escrutadlo, estudiadlo, desentrañad su contenido. Encontrad, si os resulta posible, un punto que prohíba al médico atender a un enfermo, a un levita ocuparse del altar, a un sacerdote no escuchar a un fiel, solo porque sea sábado. Yo, si lo encontráis y me lo mostráis, diré, dándome golpes de pecho: Señor, he pecado en tu presencia y en presencia de los hombres. No soy digno de tu perdón, pero si tú quieres mostrarte compasivo con tu siervo, te bendeciré mientras dure mi soplo vital. Porque esa alma era una enferma, y los enfermos tienen necesidad del médico. Era un altar profanado y tenía necesidad de ser purificado por un levita. Era un fiel que se dirigía a adorar al templo verdadero del Dios verdadero y tenía necesidad del sacerdote que en él le introdujera. En verdad os digo que yo soy el médico, el levita, el sacerdote. En verdad os digo que, si no cumplo con mi deber perdiendo siquiera una sola de las almas que sienten anhelo de salvación, no salvándola, Dios Padre me pedirá cuentas y me castigará por esta alma perdida. Este sería mi pecado, según los grandes de Cafarnaúm. Habría podido esperar, para hacerlo, al día siguiente del sábado. Sí. Pero, ¿por qué retardar otras 24 horas la readmisión en la paz de Dios de un corazón contrito? En ese corazón había humildad verdadera, cruda sinceridad, dolor perfecto. Yo leí en ese corazón. La lepra estaba todavía en su cuerpo, mas el corazón ya no la padecía debido al bálsamo de años de arrepentimiento, de lágrimas, de expiación. Ese corazón, para que Dios se acercara a él, sin que esta cercanía contaminase el aura santa que circunda a Dios, no tenía necesidad sino de que yo volviera a consagrarlo. Lo he hecho. Ella salió del lago limpia en la carne, sí, pero aún más limpia en el corazón. ¿Cuántos de los que han entrado en las aguas del Jordán obedeciendo al mandato del precursor no han salido tan limpios como ella? Porque el bautismo de estos no era el acto voluntario, sentido, sincero, de un espíritu que deseara prepararse a mi venida, sino solo una forma de aparecer perfectos en santidad ante los ojos del mundo. Por tanto, era hipocresía y soberbia. Dos culpas que aumentaban el cúmulo de culpas preexistentes en su corazón. El bautismo de Juan no es más que un símbolo. Os quiere decir: limpiaos de la soberbia humillándoos llamándoos pecadores. De las lujurias, lavándoos sus escorias. Es el alma la que debe ser bautizada con vuestra voluntad, para estar limpia en el banquete de Dios. No existe ninguna culpa tan grande que no pueda ser lavada, primero por el arrepentimiento, luego por la gracia, finalmente por el Salvador. No hay pecador tan grande que no pueda alzar el rostro humillado y sonreír a una esperanza de redención. Es suficiente su completitud en la renuncia a la culpa, su heroicidad en el resistir a la tentación, su sinceridad en la voluntad de renacer. Voy a manifestaros una verdad que a mis enemigos les parecería una blasfemia. Pero vosotros sois mis amigos. Hablo especialmente para vosotros, mis discípulos ya elegidos, aunque también para todos los que me estáis escuchando. Os digo que los ángeles, espíritus puros y perfectos, que viven en la luz de la Santísima Trinidad, gozosos en ella, dentro de su perfección, padecen, y así lo reconocen, una inferioridad respecto a vosotros, hombres lejanos del cielo. Su inferioridad es el no poderse sacrificar, no poder sufrir para cooperar en la redención del hombre. ¿Y qué os parece? Dios no toma a un ángel suyo para decirle sea el redentor de la humanidad, sino que toma a su Hijo. Y sabiendo que, a pesar de ser incalculable el sacrificio e infinito su poder, todavía le falta algo, y es bondad paterna que no quiere hacer diferencia entre el hijo de su amor y los hijos de su poder, a la suma de los méritos destinados a ser contrapuestos a la suma de los pecados que de hora en hora la humanidad acumula. Sabiendo esto, no toma a otros ángeles para colmar la medida y no les dice sufrid para imitar al Cristo, sino que os lo dice a vosotros, hombres. Os dice: sufrid, sacrificaos, sed semejantes a mi Cordero, sed corredentores. Oh, veo cohortes de ángeles que, dejando por un instante de volar en el éxtasis adorante en torno al pulcro trino, se arrodillan, vueltos hacia la tierra, y dicen: benditos vosotros, que podéis sufrir con Cristo y por el eterno Dios nuestro y vuestro. Muchos no comprenderán todavía esta grandeza. Es demasiado superior al hombre.
Pero cuando la hostia sea inmolada, cuando el trigo eterno torne a la vida para nunca más morir, después de recogerlo, trillarlo, mondarlo y sepultarlo en las entrañas de la tierra, entonces vendrá el iluminador superespiritual e iluminará a los espíritus, incluso a los más obtusos, que, a pesar de serlo, hayan permanecido fieles al Cristo Redentor. Entonces comprenderéis que no he blasfemado, sino que os he anunciado la más alta dignidad del hombre. La de ser corredentor, a pesar de que antes no fuera más que un pecador. Mientras tanto preparaos a ella con pureza de corazón y de propósitos. Cuanto más puros seáis, más comprenderéis. Porque la impureza del tipo que sea, es en todo caso humo que obnubila y grava vista e intelecto. Sed puros. Comenzad a hacerlo por el cuerpo para pasar al espíritu. Comenzad por los 5 sentidos para pasar a las 7 pasiones. Comenzad por el ojo, sentido que es rey y que abre el camino a la más mordiente y compleja de las hambres. El ojo ve la carne de la mujer y apetece la carne. El ojo ve la riqueza de los ricos y apetece el oro. El ojo ve la potencia de los gobernantes y apetece el poder. Tened ojo sereno, honesto, morigerado, puro, y tendréis deseos serenos, honestos, morigerados y puros. Cuanto más puro sea vuestro ojo, más puro será vuestro corazón. Estad atentos a vuestro ojo, ávido descubridor de los pomos tentadores. Sed castos en las miradas, si queréis ser castos en el cuerpo. Si tenéis castidad de carne, tendréis castidad de riqueza y de poder. Tendréis todas las castidades y seréis amigos de Dios. No temáis ser objeto de burlas por ser castos, temed solo ser enemigos de Dios. Un día oí decir: el mundo se burlará de ti, considerándote mentiroso o eunuco, si muestras no tender hacia la mujer. En verdad os digo que Dios ha puesto el vínculo matrimonial para elevaros a imitadores suyos procreando, a ayudantes suyos poblando los cielos. Pero existe un estado más alto, ante el cual los ángeles se inclinan viendo su sublimidad sin poderla imitar. Un estado que, si bien es perfecto cuando dura desde el nacimiento hasta la muerte, no se encuentra cerrado para aquellos que, no siendo ya vírgenes, arrancan su fecundidad, masculina o femenina, anulan su virilidad animal para hacerse fecundos y viriles solo en el espíritu. Se trata del eunuquismo sin imperfección natural ni mutilación violenta o voluntaria, el eunuquismo que no impide acercarse al altar. Es más, que, en los siglos venideros, servirá al altar y estará en torno a él. Es el eunuquismo más elevado, aquel cuyo instrumento amputador es la voluntad de pertenecer a Dios solo, y conservarle castos el cuerpo y el corazón para que eternamente refuljan con la candidez que el Cordero aprecia. He hablado para el pueblo y para los elegidos de entre el pueblo. Ahora, antes de entrar a partir el pan y condividir la sal en la casa de Felipe, os bendigo a todos. A los buenos, como premio. A los pecadores, para animarlos a acercarse a aquel que ha venido a perdonar. La paz sea con todos vosotros. Jesús desciende de la barca y pasa entre la multitud que se le agolpa en torno. En la esquina de una casa está todavía Mateo, quien ha escuchado desde allí al Maestro, no atreviéndose a más. Cuando llega a ese punto, Jesús se detiene y, como bendiciendo a todos, bendice una vez más, mira a Mateo, y luego reprende la marcha entre el grupo de los suyos, seguido por el pueblo. Y desaparece en una casa. Todo termina.